Gracias. Reanudamos entonces la audiencia. Lo seguimos escuchando en relación a esta última idea de la división de Pampa Calistera. Gracias, señoría. Efectivamente, parte de los cuestionamientos de los acusadores ha sido la razonabilidad o la razón para dividir Pampa Calichera y la creación de potasios. Y creemos que se probó en el juicio que la creación de potasios tenía razonabilidad y fundamento económico, debido, entre otras cosas, a las restricciones impuestas por el bono internacional de 250 millones de dólares que tenía Pampa. Y en relación a este punto, escuchamos al testigo de cargo, Pablo Guerrero Valenzuela, quien nos señaló las razones legales y económicas para dividir Pampa Calichera y crear potasios. Es más, en el examen directo del Ministerio Público, el testigo, Pablo Guerrero, señaló textualmente: a mí me tocó liderar el proceso de división de Pampa Calichera. Esto es plenamente coincidente, por lo demás, con lo declarado por el testigo de la defensa, Antonio Aldunate, quien, como vimos ayer, señaló de una manera más bien coloquial, precisamente que Pablo Guerrero llevaba la batuta en el proceso de división de Pampa Calichera. Esto también es consistente con lo declarado en el juicio por el testigo Sebastián Odó, quien explicó las razones para dividir Pampa Calichera y crear potasios, y así crear una sociedad que no estuviera sujeta a las restricciones del bono internacional y que pudiera endeudarse para poder invertir principalmente, directo o indirectamente, nos dijo, en acciones SQM. De hecho, el testigo Sebastián Odó declaró que concurrió a la Fiscalía Regional a fin de explicar las razones de la división tanto de Pampa Calichera como de Oro Blanco. Se le exhibió en este juicio el documento de la defensa número 16, que es una presentación de su autoría en PowerPoint, denominado Razones económicas de la división de Pampa Calichera y Oro Blanco. Y nos explicó acá, en este juicio, dicha presentación, tal como lo hizo en aquella oportunidad a los fiscales el año 2016. En la misma línea, declararon en este juicio los testigos de la defensa, Patricio Phillips, y tal como lo dije, Antonio Aldunate. El primero, Phillips, ratificó la necesidad de la división de Pampa Calichera por las mismas razones, restricciones del bono, y nos señaló cuáles fueron las razones que se pusieron en esa junta extraordinaria de accionistas del 17 de agosto del año 2011, que él mismo presidió. Ahí también nos explicó Phillips la participación que tuvo el actual socio de Moneda, Juan Luis Rivera, las preguntas que efectuó y las respuestas que se le dieron, lo que además consta en el acta de dicha junta. Y también nos dijo que la división fue aprobada, lo que también ya fue acreditado, por la unanimidad de los accionistas. Unanimidad de los accionistas, incluyendo a Moneda, cosa que no aparece en la acusación. Antonio Aldunate, como decíamos, también declaró acerca de las razones económicas de la división de Pampa Calichera y creación de potasios. Y estos medios de prueba acreditan, tanto los testigos de cargo como de la defensa, las declaraciones del acusado que dio al inicio de este juicio. Además, el testigo Antonio Aldunate declaró que él realizó el informe pericial para la división de Pampa Calichera requerido por la Ley de Sociedades Anónimas, lo cual además fue debidamente informado a la Superintendencia de Valores y Seguros mediante hecho esencial y mediante también el envío de este informe pericial de junio del año 2011. Se incorporó como prueba documental la carta suscrita por el acusado, la cual envió copia de este informe pericial elaborado por Aldunate, de Exmo, a la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta carta está contenida en la prueba documental número 564 de la defensa. Y esta carta es muy importante, su señoría, porque acredita que la Superintendencia de Valores y Seguros fue debidamente informada antes de la división de Pampa sobre el activo y el pasivo que se le asignaría a potasios, entre ellos la cuenta por cobrar que tenía Pampa Calichera por la suma de $292.122.163. Incluso en la página 8 de ese informe pericial se ve el detalle de esta cuenta por cobrar, en donde figura aquella por cobrar a Oro Blanco por la suma de $281.060.088. Además, como ya hemos dicho, se probó en el juicio que la creación de potasios
fue informada, como hemos dicho, y además aprobada por los querellantes Moneda y FP Habitat accionistas a esa fecha en Pampa. Incluso el perito de SEAL, Orlando de la Vega, reconoce estas consultas, pese a haber omitido en su informe pericial y en su declaración de juicio estas aprobaciones y estas consultas de los accionistas, y solamente menciona al señor Gastón Escalona. Ante las preguntas en el contraexamen que se le hacen al perito Orlando de la Vega, señala textual: hemos leído las consultas que hace Juan Luis Rivera, luego que se le leyó el acta a Gastón Escalona y a Usleme, sobre las razones de la división y las políticas de inversión de la nueva sociedad creada. Pero en su informe se indica que nunca aparecen expresados los motivos por los que se decide hacer la división. ¿Qué es lo que dice Orlando de la Vega? Sí, fue un error mío. ¿Por qué razón, se le pregunta, no mencionó a su vez la pregunta que hace José Luis Rivera, que consta en el acta? Señaló el perito: no tengo respuesta a eso. ¿Sabe que después de realizar estas consultas, la división fue aprobada por la unanimidad de los accionistas? Fue aprobada, fue la respuesta. Luego, el 5 de julio del año 2018, también en el contraexamen de Orlando de la Vega, el perito de la Fiscalía, se le pregunta: cuando se crea la sociedad nueva, se le asigna un patrimonio, un activo y un pasivo, ¿cierto? Dice: sí, patrimonios son activos y pasivos. En la Junta del 17 de agosto del año 2011 se le asignó un activo a Potasios, que era la cuenta por cobrar oro blanco. Sí, responde. Que fue aprobado también esta asignación por unanimidad. No lo sé, pero sé que se aprobó. Una vez que se le exhibe, una vez más, el acta de esta Junta, la pregunta del contraexamen es: ¿fue este antecedente el que tuvo usted para emitir el informe en relación a los motivos de la división de Pampa Calichera? ¿Y qué responde el perito? Al tenor de lo que yo sostuve en el informe, debo ser muy transparente. Quedé muy sorprendido de lo que se me exhibió sobre lo que yo afirmé. Yo sé que revisé, pero no sé qué ocurrió y lo asumo. No sé cómo pude, a la luz de lo que leí, haber dicho algo en contrario. Esa es la respuesta del perito de SEAL de la Fiscalía en relación a por qué no había explicitado las razones que se tuvieron en cuenta para la división y que fueron debidamente informados a la Junta de Accionistas. Sigamos, señoría, con el relato de hechos de la acusación. Segundo evento: acuerdo de directorio de Potasios relativo al endeudamiento de la firma para comprar títulos Calichera A. Se señala que en sesión extraordinaria del directorio 19 de octubre de 2011, el directorio de Potasios tomó la decisión de solicitar un crédito de 450 millones de dólares, parte del cual era para comprar acciones Calichera A. Se le atribuye participación al acusado, material y directo, número 1 del artículo 15, ya que se le imputa haber participado en esa sesión de directorio en su calidad de director de Potasios. Se probó en juicio que este hecho no es así, y según lo señaló el Ministerio Público en su clausura, esto fue solo un error, sin mayor importancia. Y de hecho, el Ministerio Público en su clausura, al querer minimizar este único error reconocido, ya hemos visto que son varios, este error de participación, no dijo que solo se habían equivocado en que el acusado no había estado presente en esa sesión. La verdad, su señoría, es que la acusación imputa participación punible al acusado como miembro del directorio. Y se acreditó que no solamente no estuvo presente, sino que tampoco era miembro del directorio de Potasios a esa fecha. Y esto es relevante, señoría, porque ya hemos referido los documentos que hemos acompañado y presentados como predocumental de la defensa que acreditan el periodo en el cual fue primero gerente general de Potasios, desde el 30 de agosto al 15 de septiembre de 2011, documento número 14 de la defensa. Pero también existe una prueba documental de los propios acusadores, en particular el documento número 645, que es un documento elaborado por la funcionaria de Moneda y que declaró en juicio Camila Radatz, y se titula Cascada Controladora de SQM. Ella misma, en este juicio, reconoció dicho documento como aquel que aportó en su declaración en julio del año 2016 en el Ministerio Público. De hecho, lleva su firma en todas las hojas. Y en particular, de este documento, en la hoja número 16, aparecen los nombres de los directores de Potasios de Chile y su gerente general, junto con la respectiva fecha de nombramiento y término. Allí aparece, en el cargo de gerente general de Potasios de Chile,
Patricio Contesefica, y su fecha de nombramiento, 15 de septiembre del año 2011. También se incorporó como prueba documental el acta de dicha sesión de directorio de Potasios del 19 de octubre de 2011, en donde no está ni como gerente general ni director de Potasios el acusado. Por tanto, no realiza ninguna acción material y directa en la particular atribución de conducta que señala al inicio de la acusación en el Ministerio Público o que habría tenido el acusado. De hecho, ninguna de estas actas han sido controvertidas ni puestas en duda por ninguno de los acusadores. Sin embargo, el Ministerio Público exhibió unos correos electrónicos a raíz precisamente de poder salvar este tema que la atribución o la conducta atribuida al acusado en su calidad de gerente general de cada una de las sociedades cascadas. Porque estos correos electrónicos en donde que se circulaba el borrador de acta de la sesión directorio del 19 de octubre de 2011, figuraba copiado en los correos el acusado Aldo Mota. E incluso el acusado da su opinión en estos correos al nuevo gerente general de Potasios acerca de los límites máximos de endeudamiento de la nueva sociedad que nació de aquella sociedad donde él es gerente general, Pampa Calichera. En estos correos estaban copiados otros directores y también el asesor legal Pablo Guerrero, quien firmó el acta del 19 de octubre 2 semanas después de esa fecha, una vez que el borrador definitivo, como lo vimos, estaba listo. Y Pablo Guerrero, al igual que todos los directores, no cuestionaron un supuesto cambio o alteración de un acuerdo que haya sido optado en sala, como lo reclama el Ministerio Público en su alegato de clausura. Lo que sí se probó es que a esa fecha, a diferencia de lo que dice la acusación, el acusado Aldo Mota no solo no participó de esa sesión, sino que además no era miembro de su directorio, no era gerente general, como se imputa en la acusación. Señoría, hemos visto que no solo es un error aislado, sin importancia, el que contiene la acusación, sino que, sobre todo en el caso 6, está plagada de errores. Y los errores en una acusación se pagan caro, porque la acusación es el acto jurídico formal en donde la Fiscalía ejerce la acción penal pública, para luego sostenerla acá, en este juicio oral. Y aquí por mandato constitucional y mandato legal, es el órgano estatal de persecución penal, el Ministerio Público, el titular de dicha acción, teniendo como contrapartida las garantías y derechos de los ajusticiables, los cuales deben ser respetados en un Estado de Derecho democrático. Y esto se ve incluso reflejado en un fallo del segundo Tribunal Oral Penal de Santiago, de 19 de marzo del 2010, causa rol número 6 del 2010, que señala, comillas, no es labor del tribunal suplir las falencias de la investigación penal, sino que es el órgano persecutor quien tiene el onus probandi de acreditar más allá de todo razonable, tanto el hecho como la participación, considerando décimo. Su señoría, también vimos, algo adelantamos hace un momento atrás, que la defensa acreditó en este juicio que esta venta de acciones, de 163 millones de acciones de Calichera A, del día 29 de marzo del año 2011, fueron aprobadas por el directorio a un precio de 726 pesos. Tal como lo dijimos ayer, y hoy día también lo volvemos a repetir, está la declaración del testigo Roberto Izquierdo, quien reconoció este acuerdo unánime. Pero además, el testigo de la Fiscalía, Pablo Guerrero Valenzuela, declaró a este respecto, cuando se le exhibió por el Ministerio Público el acta, cuando estábamos comparando las actas del 28 y del 29 de marzo de Oro Blanco, la acta que tenía fecha 29 de marzo. Declaró el testigo, hay un punto tercero, que es una propuesta del gerente general al directorio de vender en la Bolsa de Comercio de Santiago en un remate 163 millones de acciones serie A de Pampa Calichera a precio de 726 pesos por acción, con el objeto de ocupar esos recursos, y sigue la cita. Lo que declaró Pablo Guerrero fue textual. Lo que me acuerdo, dice, lo que me acuerdo fue acerca de la racionalidad de vender acciones para ocupar ese producto, para comprar acciones después. Y la racionalidad era poder adquirir acciones a precio inferior y serie B, que tenían derecho a un dividendo adicional. Y eso tenía racionalidad económica.
lo declara testigo de cargo Pablo Guerrero Valenzuela. Y eso tenía razonabilidad económica. El acuerdo fue aprobado por el directorio. El Ministerio Público cuestionó en su alegato de clausura la posibilidad que el acusado pudiera retirar el remate, la inscripción del remate de los 163 millones de acciones. Sin embargo, acreditamos en juicio con los propios testigos de la Fiscalía, Ponce Hidalgo y Martínez Ugarramurdi de la Bolsa de Comercio de Santiago, y también Felipe Rázuriz, que esto efectivamente era posible, tal como lo declaró el acusado. Incluso era posible retirar el remate inscrito hasta 5 minutos antes de que se realizara el remate. Y esto también fue acreditado mediante el documento de la defensa número 359, Manual de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, en la página 23.200, artículo 2.3.1.2, letra B, B de bueno, en donde se regula específicamente esta materia en los términos que ya hemos indicado. Una vez más queda ratificado lo que hemos dicho desde el día de ayer, que la prueba rendida, incluso la prueba de cargo, ratifica lo declarado por el acusado en este juicio. Tercer evento, reventa de acciones Calicherá por Inversiones SQ, a, comillas, Las Cascadas, entre paréntesis, Potasios S.A. Se imputa la inscripción de un remate de acciones por parte de SQ el 4 de noviembre de 2011 y posterior venta en remate de 137 millones de acciones Calicherá el día 7 de noviembre, las que fueron adquiridas por la Cascada Potasios, pagando un sobreprecio al comprar esas acciones a 1.065 pesos por acción. Entonces, la conducta atribuida, la imputación, es que la sociedad Cascada Potasios pagó un sobreprecio por la reincorporación de las acciones Calicherá que vendió al inicio del mismo año. Eso es lo que dice la acusación textual en el capítulo Resumen del ciclo de operaciones SQ. De acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal, se le atribuye participación al acusado en ese hecho en particular, ya que las sociedades cascadas, en las cuales el acusado poseía un rol de administrador, sea como gerente general o como director, esas son las dos calidades que atribuye en esta parte de la acusación, pagaron un sobreprecio por la reincorporación de las acciones Calicherá que vendió al inicio del mismo año. Insisto, esto es lo que dice textual la acusación. Sin embargo, los acusadores no probaron que el acusado haya sido gerente general o director de Potasios a esa fecha, ya que la imputación se refiere a las sociedades cascadas. Incorporamos como prueba documental, eso señoría, las actas de las sesiones de directorio, ya hemos dicho, de Potasio, 30 de agosto, 15 de septiembre, 19 de octubre y también 9 de noviembre de 2011. Ninguna de ellas controvertidas por los acusadores, en donde queda claro que el acusado ocupa el cargo de gerente general de Potasios, en la primera hipótesis de participación imputada, solo desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2011. Y luego nombrado director de Potasios, ya en esta segunda hipótesis de participación imputada, solo el 9 de noviembre de 2011, cuando reemplaza al director Pablo Guerrero, quien renunció al cargo. Pero mayor abundamiento, su señoría, aunque no aparezca como imputación, como hecho imputado de la acusación, tal como lo señaló Samuel Donoso, en que hay hechos que no están en la acusación, aquí tampoco no aparece una imputación a Aldo Mota, pero en los alegatos de apertura, clausura y durante el juicio se ha imputado que Aldo Mota ejercía a esa fecha el cargo de gerente general de Inversiones SQ. Sin embargo, acreditamos en juicio que eso no es así, que el día 4 de noviembre y el 7 de noviembre de 2011, que son las fechas imputadas, el acusado no era gerente general ni director de Inversiones SQ. Es más, el propio informe SEAL expresamente contiene un análisis de los directorios y gerencias, y ahí aparece claramente descrito que el acusado no era gerente general ni director ni de SQ ni de Potasios al 7 de noviembre de 2011. Se probó en el juicio que el acusado
dejó de ser gerente general de SQ el día 4 de julio de 2011, en donde asume Felipe García Huidobro. Esto lo probamos con el documento de la defensa número 3, que corresponde a la sesión de directorio de inversiones SQ de esa fecha, 4 de julio de 2011. Dicho documento además ratifica también lo declarado en este juicio por el acusado. Y la Fiscalía, en este juicio, su señoría, hizo vanos intentos por establecer una suerte de actuación de hecho o gerente de facto a través de una ficha de cliente de la corredora de bolsa Larraín Vial, de la Sociedad de Inversiones SQ, en que el acusado era representante legal o apoderado de dicha sociedad ante la corredora Larraín Vial. Un solo documento, su señoría, pero que tenía varias particularidades. Todo lo vimos en este juicio. Esta ficha de cliente tenía un timbre fechador que decía 23 de septiembre de 2011. Incluso más, según recordará su señoría, tenía puesto 2 veces ese timbre en el costado superior derecho de esa ficha. Pero la parte de la fecha en sí de esa ficha estaba en blanco. Y lo mismo ocurría en todas las fichas de cliente de la Larraín Vial que incorporamos como prueba documental. Ninguna tenía fecha, solo la SQ, a través de este timbre. El Ministerio Público en su alegato de clausura recriminó a esta defensa por haber incorporado una ficha de cliente de SQ de la corredora de la Larraín Vial, en donde aparecía Felipe García Huidobro como su apoderado. Y nos dijo, mire, eso no vale porque no tiene fecha. Señoría, ninguna ficha de la Larraín Vial tiene fecha. Ficha de cliente Pampa Calichera, lo vimos, no tiene fecha. La ficha de cliente de Oro Blanco no tiene fecha. La ficha de cliente de Norte Grande no tiene fecha. Ninguna tenía fecha, menos el timbre. Si lo curioso es que precisamente la única ficha que tenga una fecha sea precisamente la de SQ y que sea a través de un timbre y colocado no una vez, sino que 2 veces en el mismo documento. Pero pudimos incorporar y exhibir todos los restantes documentos que venían en el mismo set, junto con esta ficha de cliente por SQ, enviados al Ministerio Público. Y también a la Superintendencia de Valores y Seguros. Y venía una serie de contratos, varios, de transferencia electrónica, de mandato mercantil, unos anexos que establece la Ley de Mercado de Valores también para información específica a la Superintendencia de Valores y Seguros. Toda esta serie de contratos y documentos y formularios tenían fecha y venía el mismo set de documentos que venía la ficha de cliente SQ y corresponden evidentemente a SQ. Y todos tenían una fecha, ya sea en forma manuscrita o impresa en el mismo documento. Y esa fecha era del 30 de junio de 2011. 30 de junio de 2011, fecha que sabemos, y también así fue acreditado, aún era gerente general de SQ el acusado. Lo curioso, su señoría, y el tribunal y todos los intervinientes pudimos ver, que estos documentos, estos otros documentos que tenían la fecha, ya sea manuscrita o impresa de 30 de junio de 2011, ¿qué particularidad tenían? Además, tenían el mismo timbre de 23 de septiembre de 2011. El mismo timbre que estaba en esta ficha de cliente de SQ que acreditaría que el acusado actuaba a esa fecha aún a nombre de SQ. Este punto, su señoría, la declaración del testigo de cargo don Víctor Zapata es notable. Primero, declara que el acusado declaró en la Superintendencia de Valores y Seguros que había tenido el cargo de gerente general. Insistimos, todo esto no está como hecho imputado en la acusación, pero sí ha salido en el juicio y por eso lo estamos tocando. Primero declara que el acusado declaró en la Superintendencia de Valores y Seguros que había tenido el cargo de gerente general de inversiones SQ hasta mediados del año 2011, dijo. No recordaba fecha exacta. Sin embargo, añade el testigo Zapata, habían antecedentes que daban cuenta que el acusado siguió ejerciendo funciones como gerente de SQ al menos hasta noviembre de 2011.
Cuando se le exhibió por parte de la defensa en el contraexamen, esta ficha de cliente la reenvial por SQ, con este timbre que hemos dicho, fechador de 23 de septiembre de 2011, señaló reconocerla y admite que justamente a ese antecedente era el que se refería en su declaración. Sin embargo, cuando al mismo testigo Zapata, en el contraexamen, la defensa le exhibe estos otros documentos contenidos en el mismo set, donde aparecía la fecha 30 de junio de 2011 con el timbre encima, 23 de septiembre de 2011, el testigo Zapata, quien llevó esta investigación, el Super de Valores, quien revisó todos los documentos, entre los cuales estaban precisamente los enviados por las corredoras de bolsa, ¿qué fue lo que nos contestó? Nunca los había visto. Es decir, el funcionario jefe de la ACME, de la Superintendencia de Valores y Seguros, a cargo de la investigación, según declaró el testigo Carlos Pavés, como el caso de fraude más grande de la historia del mercado de valores, en donde se aplicaban las multas más altas en la historia de la Superintendencia de Valores y Seguros. Ese funcionario solo vio la ficha de cliente de inversiones SQ de la red envial que tenía el timbre de 30 de septiembre de 2011 y no vio el resto de la documentación que se le envió, en donde aparecían antecedentes relevantes, contradictorios, como es precisamente la fecha vinculada a los casos que se estaban investigando. Esto atenta, señoría, contra los principios de la lógica y además contra los principios de la máxima experiencia. Indican que en caso de duda o eventuales inconsistencias en la información, la autoridad fiscalizadora pediría aclaraciones o haría alguna diligencia tendiente a zanjar el punto controvertido con respecto a este tema relevante de fechas. Nada de eso ocurrió. Pero aún es peor. Al ahondar en este punto, también en el contraexamen, quisimos preguntarle al testigo Víctor Zapata, cuando él hablaba de antecedentes sobre el acusado Mota, que seguía actuando como representante de SQ hasta noviembre de 2011, le preguntamos si, por qué llegaba a esa conclusión. Y resulta que lo que dice el testigo Zapata es que básicamente sería una junta de accionistas de Norte Grande realizada en el mes de noviembre de 2011, en que el acusado comparece por la sociedad o representando a SQYA. Y de ahí es que el testigo Zapata deduce que entonces sigue actuando por SQ, por el hecho de que SQ sería la matriz de SQYA. El punto, su señoría, es que fuera de que esta inferencia no deja de ser bastante extrema e incompatible con el estándar de prueba penal, resulta que la cuestión que se omite en esta hipótesis por parte del testigo Zapata, y de hecho se le preguntó por la defensa, es que a esa fecha, Aldo Mota seguía siendo gerente general de SQYA. Y por eso actuaba como apoderado de SQYA en la Junta de Norte Grande. Lo que Zapata, cuando se le preguntó derechamente, señaló que desconocía. Por ende, el actuar del acusado en esa junta no es más que el cumplimiento de sus obligaciones como gerente general de SQYA, no de SQ. Los documentos, además, su señoría, 522 y 523 de la documental del propio Ministerio Público, demuestran que claramente respecto de Potasios, el acusado no era el gerente general de la compañía, y es más, a esta fecha, el documento 523, que es un contrato de crédito suscrito con Corbanca el 4 de noviembre de 2011, es decir, a 3 días de la transacción imputada el día 7, que es el mismo día, el 4 de noviembre, la venta que hace Norte Grande de estas acciones y que compra Potasios. Quien actúa por Potasios es su gerente general, Patricio Contesefica, no el acusado. Un tema que algo hemos adelantado es que el acusado no solo no participa ni por SQ ni por Potasios, lo que se acreditó ya con los documentos que haya referido, sino que además
la acusación omite que el acusado sí participa vendiendo acciones Calichere, pero por Norte Grande, el 4 de noviembre del año 2011. Y las acciones que vende Norte Grande el 4 de noviembre de 2011 son las mismas que fueron adquiridas en marzo de ese año, al igual que SQ. Eso también lo sabemos, que hubo una relación 80-20% las que compró SQ y las que compró Norte Grande. Y estas acciones, Calichere, que son vendidas por Norte Grande el 4 de noviembre de 2011, son adquiridas por Potasios. Con lo cual, al revés de la imputación, dicha transacción, la que omite la acusación, y esto lo además fue reafirmado por el testigo de cargo Víctor Zapata, le produjo una utilidad, una ganancia a Norte Grande de 28 millones de dólares. Ahora, la pregunta, ¿hay perjuicio para Potasios? ¿Perdió plata Potasios en estas operaciones? No. ¿Y por qué? Y algo ya lo adelantó el abogado Samuel Donoso, porque esas acciones no se han vendido. Esas acciones están aún en Potasios. El perito Palacio señaló que la pérdida solo puede determinarse cuando las acciones se venden, y estas acciones no se han vendido, lo cual fue ratificado por el testimonio de Sebastián Odo, quien declaró que las acciones de Calichere siguen hasta el día de hoy en poder de Potasios. Y, por otro lado, las acciones de propia emisión también fueron enajenadas en bolsa. Agregó el testigo Sebastián Odo que Potasios ha asistido a las juntas de accionistas de Pampa Calichere por estas acciones, ha votado en esas juntas por estas acciones y además ha recibido los dividendos por estas acciones Calichere. Todo lo que hemos referido, señoría, da cuenta de la racionalidad económica de estas operaciones. Y ya no solo de las del caso 6, sino que todas del primer grupo de hechos. Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en su alegato de clausura se nos dijo por la querellante Habitat que esta defensa en su apertura se había atrevido o había tenido la osadía, una expresión similar, de citar el peritaje de SEAL acerca de este punto, que era uno de los objetivos, vimos, encargados a SEAL sobre la racionalidad económica de estas transacciones, las de la acusación. Y otras más, como también relató el abogado Samuel Donoso. Efectivamente lo hicimos. Citamos ese informe, lo anunciamos y creemos que teníamos razón. Cuando declaró en estrados el perito Orlando de la Vega Luna, habló de la racionalidad económica de estas operaciones. Y pudimos ver que el concepto de racionalidad económica que señaló en su informe, un poco a regañadientas de Moneda, quien pagó las 5.900 UF que costó ese informe, no le gustó esa conclusión. Porque efectivamente Orlando de la Vega concluyó que todas las operaciones tenían racionalidad económica. Y para llegar a esta conclusión se basó, y así nos explicó Orlando de la Vega, en la definición que da un profesor norteamericano, Gregory Mankiw, en su obra Principios de Economía. En esa línea, de la Vega declaró en este juicio, en la primera parte de su exposición, donde declara libremente, como perito, que la racionalidad decía relación con el uso de la razón y deliberación que es propia de los seres humanos. Y cuando bajamos a la racionalidad económica, lo que se busca es observar el acto racional de la disposición de determinados recursos que son escasos para atender necesidades limitadas. Y por eso se toman decisiones de carácter financiero. Esa fue la definición que dio espontáneamente el perito, para luego, a medida que comenzó el examen directo del Ministerio Público, el perito fue mutando, fue variando su definición de racionalidad económica a un acto racional, de decisión reflexionada y deliberada. Es decir, el primer concepto dado, luego de las preguntas del Ministerio Público, fue mutando a una suerte de dolo, como lo señalaron los alegatos de clausura de los acusadores.
Señoría, tengo algunos minutos más por este tema. No sé si prefiere el tribunal que llegue hasta acá o continúo. Esto es lo que el tribunal decida. Atendía a la hora y además estamos convocados a un comité de jueces ampliado ahora, así que vamos a dejar la audiencia hasta acá. ¿Ya? Continuamos mañana entonces con lo que le resta Sí. y con lo que le restaría también al abogado Donoso. ¿Sí? Ya. Sí, y a mí me resta terminar este tema, luego ¿Puede actas referirse y al...? acusación particular. Ya. ¿Y eso en tiempo, más o menos? Como para- Una hora, como mucho. Ya. 1 hora y media, con lo que siempre estaríamos dentro del tiempo que se había anticipado. Eh, Y, y comenzaríamos con las réplicas entonces mañana mismo. eh, ¿han visto tiempos? ¿Han visto tiempos? Espérame. Dame un segundo. Bien. Vamos a dejar, como digo, la audiencia hasta acá. Mañana continuamos con la defensa de su oportunidad. Vamos a ver lo de los tiempos. Estamos un poquito apremiados con este comité ampliado que les comentábamos. Bien, nos vemos mañana. Que esté muy bien.